noches a todos. Quiero agradecer particularmente a la Escuela de la Argentina el habernos invitado a presentar este libro acá, a Clelia, a Verónica Cohen, a Anabela, a Norberto, bueno, a los amigos de acá de la escuela. Es un gusto muy grande y además es una, digamos, al comienzo, cuando empecé a pensar en esta colección, que es Latitud Subjetiva, y en este primer libro para la colección, hubo una interlocución efectivamente con Anabel Salafia, que me incitó a seguir. Entonces, quiero decir que la gente que está acá son amigos personales que me han ayudado mucho a avanzar en este proyecto, y no es algo formal, sino algo afectivo, digamos. Lo mismo a Hilda Rodríguez, a Guillermina, es decir, ha sido Alba, bueno, hay toda una apuesta por poder trabajar en una colección nueva, que en algún momento yo recomendé un libro de Safwan a una editorial importante, grande, de Buenos Aires, y me dijeron que no. Y también recomendé algunos libros que estaba viendo que no circulaban en nuestra comunidad, otros, ¿no es cierto?, de Porsche, bueno, otros libros, y vi que había dentro de la política de las editoriales algunos obstáculos para que circularan algunos autores franceses que a mí me parecía que valían la pena y que hemos leído siempre. Hay que reconocer que el trabajo de Harari fue muy importante en este sentido, en su labor como editor, pero como analista editor, no como editor, sino como y que ese lugar está vacío, y bueno, por supuesto yo no lo podía ocupar, pero me parecía que para toda la comunidad analítica nuestra es importante empezar a ver qué cosas están sin traducir y sin que no intervienen, por tanto, más que para los que leen en francés, que son una gran parte, por supuesto, pero no todos, y particularmente en la universidad no circula tanto. Entonces, ¿cómo podemos pensar en esto de algunos textos que de golpe pueden incidir en el debate y no intervienen de esta manera, y que no van a ser publicados por grandes editoriales en números muy elevados, porque tampoco son, digamos, además de cuestiones políticas que también están de por medio. Bueno, así las cosas. Este fue un primer libro, el próximo va a ser La voz del eco, de Porsche, y bueno, y hay algunas otras cosas pensadas, y por supuesto estoy abierta a sugerencias, a ideas, a cosas que como lectores consideren que serían interesantes dentro de la escasez de recursos que uno tiene, ¿no? Una editorial pequeña, hay autores que sí no se pueden editar porque son muy, muy difíciles de conseguir, y están también en París en grandes editoriales como Gallimard, que ya son mucho más complicados, no es Cerés. Bueno, luego la segunda cuestión es que pensar una política de la traducción, ¿no? Tanto con el grupo de Lapsus, que hicimos un número sobre esto, como hemos pensado que vale la pena que retrabajemos la traducción, que es algo que por supuesto quienes están acá lo han trabajado desde siempre, no es ninguna novedad ni para Anabel, ni para Isidoro, ni para Norberto, pero ni para Diana, ¿no es cierto?, pero que por ahí ha pasado ya a nuevas generaciones, o está tomando consistencia algunas traducciones al castellano de Lacan o de textos de lacanianos, donde hay muchos problemas. Y esto hemos trabajado mucho con Valeria Casteló-Schubert, que está acá presente, que es la traductora y que es doctora en letras también. Es decir, hay problemas con las preposiciones, hay problema con las negaciones,
muy fuertes, ¿no? El passans muchas veces está mal traducido como con, y eso, si hay problemas con las preposiciones, con las negaciones y con otras cosas, que vale la pena que estemos muy atentos y que revisemos este trabajo permanentemente, ¿no? Es una fuente de enriquecimiento también porque permite trabajar algo. Muchas veces un concepto al pasar de lengua, como es el caso de la represión, uno hace un trabajo analítico también, y eso era parte del interés de la colección, aprender, ¿no? Y luego también por un problema de pertinencia, de no repetir citas que no son. Bueno, en relación con este libro yo voy a decir algo muy breve. Me interesó mucho porque toma un concepto como la represión, que en este sentido está trabajado por el alemán, por el francés y por el castellano. Así, bueno, todo el pasaje a sí mismo entre lo que es Freud y lo que es Lacan, entre incluso, bueno, también si hablamos de representante de la representación, hablamos del trabajo de Lacan como traductor también, ¿no? Bueno, pero el pasaje entre lo que es representación palabra, representación cosa, Vorstellung representant y Sacher-Vorstellung, y lo que es significante, que Lacan tematiza en los 4 conceptos con mucha exhaustividad. También me parece que obliga hoy a pensar si se puede pasar en algunas cuestiones de Freud a Lacan, con una continuidad natural, si hay ruptura, si es Lacan no sin haber pasado por Freud, o si es momento también de ver que algunas cosas no pasan. Y eso también sería como algo a retrabajar. A veces hemos dejado caer algunas cosas de Freud pensando que Lacan superaba todo eso. Y muchas veces sí, efectivamente, pero no siempre y no todo, ¿no? Bueno, en ese sentido es interesante porque si la represión, digamos, originaria podría ser vista de un modo mítico, de un modo historicista, es una de las entradas al texto, ¿no? El hecho del trabajo de este libro es poner la prueba en la clínica. Y ponerla a la prueba en los puntos donde hay algunos obstáculos en la formalización, que sería fundamentalmente el autismo, la psicosis, el pasaje entre la primera y la segunda tópica, y la cuestión de los afectos. Hago un paneo de lo que a mí Entonces, esos lugares parece que son muy interesantes para volver y para repensar. Bueno, muchas gracias y paso la palabra a Anabel Salafia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy quiero agradecer esta invitación de Alejandra a presentar este libro que realmente da la oportunidad, digamos, de trabajar cuestiones fundamentales y sobre todo hacerse las preguntas que convienen, digamos, no dar por concluido un planteo, sino replantear, preguntar, digamos, y a partir de eso crear también, digamos, en el momento de dar la respuesta, con los elementos que yo diría que es una traducción, digamos, de hechos clínicos o de cuestiones que se transforman,
digamos, en preguntas a partir de determinados hechos clínicos. Por ejemplo, digamos que, bueno, el libro tiene por título La represión e interroga ese concepto hasta desde el principio hasta el final. Es un hilo conductor la represión para tratar cuestiones de distinto orden. Así que no sé, quizás, digamos, se podría, para el momento de construir una teoría de la represión, digamos, esto sería un buen documento, digamos, ¿no? Un documento muy bueno. Digamos, no quiere decir que no haya cuestiones que sean discutibles, que sean reinterrogables. Efectivamente, digamos, el libro tiene cada uno de en realidad, digamos, el libro transcribe, traslada una suerte de diálogo entre Gerard Pommier y Patrick Landon, una suerte de diálogo, digo porque no es exactamente tampoco un diálogo, es en cada lección, cada uno retoma el tema donde, en general, donde lo dejó el anterior o donde quedó la charla anterior, y hace una determinada exposición. Luego el otro interviene en relación a esta exposición y cada uno comienza, hay una alternancia de quien comienza la clase, uno u otro, y el otro, el segundo, es quien repregunta o aporta su acuerdo o su desacuerdo eventualmente respecto de lo que dijo el primero. Entonces, el libro está compuesto por las exposiciones de cada uno en el curso de unas de un número X que no he contado de lecciones, llamaría yo, porque evidentemente, porque a veces aparecen preguntas del público, se ve que ha habido una audiencia, digamos, que esto ha tenido lugar en presencia de otros que escuchaban y que eventualmente en determinados momentos preguntaban también, ¿no? Eso es, el libro transcribe todos esos hechos, digamos. Y bueno, entonces tiene una dinámica propia, que no es la de otros libros, digamos así. Evidentemente hay una corrección, es presumible, del texto oral, pero cada lección tiene una connotación fuerte, digamos, en relación con lo que ha sido un trabajo, digamos, en principio oral. Digamos, bueno, una de las cuestiones que en primer lugar trata el libro es acerca de la diferencia de los problemas que plantea el concepto de represión originaria o de primaria, digamos, o hay otras maneras de hablar de la represión, pero fundamentalmente, digamos, tiene su interés lo de originaria, porque podría remitir a un equívoco respecto del origen. Si bien, digamos, la represión originaria es algo que Freud plantea, digamos, podemos decir que como condición de la existencia del inconsciente, porque si bien, digamos, la represión originaria está en dependencia con respecto al inconsciente, bueno, se plantea, digamos, se plantean los
cuando se plantea la cuestión de la represión originaria o la represión y la diferencia con la represión secundaria, bueno, creo que no tengo que recordar que Freud deduce la represión originaria de la represión que llama secundaria, es decir, la represión que opera a través de las formaciones del inconsciente o a través del síntoma. Y Freud necesita, desde el punto de vista de una necesidad lógica, deducir la represión primaria del hecho de que exista la represión originaria. Pero bueno, este planteo llega ahí, digamos, y los autores acá se preguntan a dónde va lo que es reprimido, y es a partir de preguntarse a dónde va lo que es reprimido que surge esta instancia del otro, con las características que les decía, de los dos otros, ¿no? Bueno, esto es algo que me llamó mucho la atención y seguramente va a llamárselas a ustedes, pero es algo a considerar dentro del propio desarrollo de lo que se está hablando, digamos, ¿no? No parece haber una pretensión de orden teórico formal, sino son formas no se trata de encontrar formas de hablar para poder establecer determinadas diferencias. Luego, digamos, a partir de la represión originaria, digamos, en su carácter, dentro de lo que sería un carácter mítico por el hecho de haber sido construido por Freud, como Freud dice acerca de las pulsiones, que las pulsiones son un mito, ¿no? Claro, y en ese momento se plantea la consistencia económica del desarrollo que Freud hace respecto de la represión originaria. Es decir, el paso por la metapsicología está justamente en este punto, ¿no es cierto?, donde están en juego otra vez dos cuestiones. Una, digamos, si la represión originaria o la represión está en relación con el desinvestimiento de lo que es del preconsciente, digamos, o, digamos, si efectivamente se trata de lo contrario de eso, un contrainvestimiento, digamos, de lo que es preconsciente. Ese es un punto muy interesante porque es un punto donde yo pensé que el desarrollo iba a llevar a la cuestión del preconsciente y la función, digamos, de la palabra a nivel del preconsciente. Entiendo que esto está entre líneas dicho, digamos, porque efectivamente si hablamos del preconsciente en términos de Lacan, se trata del inconsciente en el sentido freudiano, para decirlo como Lacan mismo, ¿no es cierto? Bueno, el desarrollo sigue sí, hay un punto también muy importante con respecto a esto que me gustaría decirles, es que esta cuestión del contrainvestimiento respecto del preconsciente, en la psicosis parece en relación estricta, digamos, unido, en conjunción, con la fijación, con una fijación. Bueno, el diálogo continúa entonces tratando de encontrar la especificidad de la represión originaria. Surgen algunas cuestiones respecto de la psicosis, y es decir, cuando la represión secundaria no funciona, es claro que en la psicosis no hay, digo esto, ¿no?, una aclaración que hago yo,
evidentemente en la psicosis en este sentido no hay formaciones del inconsciente, por la razón por la que es digamos, esta imposibilidad de interpretar como en el mismo sentido en que esta operación puede hacerse en la neurosis, ¿no? El psicótico sí puede interpretar, como se dice en algún momento, su propio delirio, y eso puede constituir un cierto grado de elaboración de ese delirio, pero esto dura muy poco tiempo y el psicótico va a volver a su delirio, es decir, no es un progreso en ese sentido, sino que va a buscar, diríamos, para ser lógicos, ¿no es cierto?, va a buscar el equilibrio, por lo que equilibra su estabilidad, una cierta estabilidad psíquica, es el trabajo de elaboración que es el delirio mismo, digamos, como comentario que puedo hacer respecto de esto, ¿no es cierto? Después Gerard Pommier dice que la diferencia entre psicosis y neurosis es mínima, pero las consecuencias de esa diferencia son grandes, digamos. Y acuerda con Patrick, por ejemplo, en el hecho de que Patrick Landman haya planteado la psicosis en plural, digamos, no la psicosis, sino una pluralidad de la psicosis. Recuerdo que en otro momento del libro, Gerard Pommier plantea la posibilidad de psicosis en las cuales la represión está operando, digamos, la represión opera, y justamente habla de de que este tipo de psicosis son más accesibles al análisis que aquellas en las que reina la forclusión, digamos. Lo que no funciona, digamos, esencialmente en la psicosis es el capitonaje, como está traducido, digamos, el point de Capiton, es lo que no funciona como punto de capitonaje a nivel del nombre del padre. Algo que es diferente, digamos, y que tiene la posibilidad de instaurar la represión secundaria. Esto es interesante, lo que da la posibilidad de plantear la represión secundaria es que este capitonaje exista. Si este capitonaje no existe, digamos, es claro que nada va a funcionar en términos de represión secundaria. Es decir, podemos decir, esto implica que es muy diferente la relación con el lenguaje que mantiene un sujeto psicótico, por supuesto un sujeto autista y un sujeto neurótico. Y en este caso, Pommier dice que digamos que esta cuestión se juega durante el desarrollo y el historial del complejo de Edipo del sujeto. El nombre propio, el nombre del padre, el nombre propio, digamos, todo lo que tiene que ver con en lo que respecta a la represión. Si se sostiene más o menos bien el capitonaje, funcionará de manera tal que el sujeto no sufra, digamos, invasiones que es de lo que es su delirio, digamos, y lo que... sí, acá hay otro punto, digamos, que es
una referencia a los esquizofrénicos que dice, en este caso es Pommier quien lo dice, la esquizofrenia va a estallar al comienzo de la vida sexual del sujeto. Y de la misma manera, ¿no es cierto?, sabemos, al menos lo considero de esa manera, que cada tipo de psicosis va a surgir en determinado momento de la historia del sujeto, ¿no es cierto?, y que hay también la posibilidad de que esto sea desencadenado necesariamente, en el caso de la esquizofrenia, por algún acontecimiento X que afecte al punto de capitonaje, digamos, que ese punto aparece siempre relacionado con el nombre del padre, pero también con el nombre del sujeto, digamos, y que se trata de una operación, digamos, que en principio, de una operación que en principio no tiene ningún sentido sexual, digamos, y digamos, de no existir este capitonaje, de no oponerse a la despersonalización, entonces, digamos, rige el goce, digamos, ¿por qué sucede esto en el esquizofrénico? Porque justamente, digamos, cuando se trata de su iniciación sexual, después va a aparecer la palabra metamorfosear, dice Pommier, en un momento se metamorfosea el sujeto, cualquier sujeto, digamos, ahora no hablo de la psicosis, en la adolescencia, digamos, por supuesto que esto nos remite a la metamorfosis de la pubertad, ¿no es cierto? Solamente que en ese caso Pommier va a decir que se produce una operación, una metamorfosis, que él considera, este es un punto interesante y para discutir, una metamorfosis transgénero. Es interesante porque, bueno, eso hace pensar en esto también como un punto, una edad, un momento de la vida, digamos, clave, digamos, para lo que la iniciación sexual, digamos, el principio de la vida sexual para cualquier sujeto, también en lo referente a la elección, digamos así, o a la decisión con respecto al sexo, ¿no es cierto? Es decir, y bueno, digamos, después vuelvo sobre este punto. Esto ya lo tenemos. También en otro momento, digamos más adelante, hay un punto interesante que es el deseo parece haber sido programado. Esto enseguida llama la atención porque esto es de Pommier, el deseo parece haber sido programado desde el comienzo para una solución por la pareja. Esto me llamó mucho la atención hasta que seguí leyendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? La pareja, ¿qué es? Es el doble, digamos, la pareja es la pareja del doble, del doble rechazado. Del doble rechazado significa, ¿no? En realidad, Pommier está planteando que el nacimiento implica la pérdida de un doble, la pérdida de la placenta, por ejemplo, y que esto sería equivalente a la pérdida de a una pérdida que es la base de la constitución del yo ideal, digamos, el gemelo, el doble, podemos decir, ¿no? Que cada uno tendría y habría, digamos, tendría esa pérdida. Esto aparece también como rechazo, digamos, ¿no? Bueno,
hay un punto de empalme potencial que pasa por todo lo que se puede imaginar, que siempre es, digamos, esta cuestión respecto tiene como punto de partida la cuestión de la pubertad. Se puede imaginar que todo lo que se puede imaginar de transicionalmente pulsional. Del pedazo de tela, el oso de peluche, no se podría decir, digamos, esto inaugura un nuevo problema y vamos terminando, no se podría decir que estos objetos supongan o proporcionen satisfacciones desde un punto de vista erótico. Otro punto importante, lo que tiene que ver con qué es lo que erotiza el deseo. El deseo no aparece como algo erotizado en sí mismo, digamos. El deseo se presenta con anterioridad a lo que sería su erotización y hay una pregunta acerca de qué es lo que erotiza el deseo. El contacto con una tela de particular suavidad o con un oso de peluche puede levantar, sin embargo, la masa de sensaciones como sucede en el sueño. La masa de sensaciones, hay un tono, digamos, una inflexión un tanto sensualista en el planteo de Gérard Pommier. Habla de sensaciones. Esto tiene una coherencia, digamos, a mi entender, digamos, lo leo también desde el punto de vista de que él supone que plantea que la represión originaria, digamos, concierne al sentido, que lo que se reprime es el sentido. Bueno, digamos, creo que podemos pensar esta represión del sentido como algo que se diferencia de la forclusión del sentido, ¿no? Es una operación diferente. Muy bien. Y entonces del sentido a los sentidos, a las sensaciones, digamos, ¿no? Es interesante porque nadie habla de sensaciones, digamos, bueno, entonces esto vino a raíz de la masa de sensaciones, digamos, que puede levantar, digamos, la suavidad de una tela o de lo que fuera, como sucede en el sueño. Sí. Muy bien. Me dicen acá que cuando pueda termine. Bueno, vamos a ver si... Eso no dice, dijo cuando pueda. Bueno, Alejandra dice que dijo cuando pueda. Y puntos suspensivos. Bueno, creo que voy a poder enseguida. Bueno, entonces no es fácil dar explicaciones satisfactorias suficientes como para dar cuenta de qué es el deseo. Efectivamente, luego Patrick Landman va a retomar esto, considerando esto verdaderamente interesante, pero fenomenológico, digamos, como un planteo que habría que precisar porque es fenomenológico. Aquí me llamó la atención cuando se plantea qué es lo que erotiza y qué es lo que erotiza el deseo, que, bueno, por supuesto que llama mucho la atención la diferencia entre el deseo y la erotización. Es porque la cuestión del deseo se presenta, en principio, en este planteo, se presenta como una cuestión no sexual y que va justamente a llevar a la pregunta de qué es lo que lo erotiza. Digamos, hay una relación entre la erotización y esto. Y aquí decía, me llamó la atención y el hecho de que hubiera una insistencia, digamos, en Pommier sobre esta pregunta
y que no entrara en juego, hablando de la erotización y para dar cuenta de ella, la pulsión de muerte, ¿no? Porque desde Bataille sabemos que no hay erotización sin la muerte y que no hay eros sin pulsión de muerte, ¿no? Entonces está la solución a la pregunta, en mi opinión, está en relación a esto, digamos, que lo que erotiza es la muerte, la muerte bajo la forma de la pulsión de muerte. Tomarle la mano a una persona determinada tiene una dimensión alucinatoria, esto es muy importante, todo lo que se plantea, cada vez que se plantea una cuestión con respecto al deseo, se plantea en relación a la realización bajo forma alucinatoria del deseo. Bueno, voy a decir que puedo... Y vamos a dar lugar a mis compañeros de mesa a ver cómo se les ha planteado la misma cuestión. Muchas gracias. ¿Este es el mío? Ah, sí. Bueno, le paso la palabra a Isidoro. Bueno, buenas noches. Cuando Anabel empezó era buenas tardes. Considero eso un reproche. No, de ningún modo. Quiere decir que el tiempo pasó gratamente y ustedes son mal pensados. Bueno, para mí es un gran gusto estar en este lugar, primero porque estoy en un lugar donde me encuentro con colegas y amigos con quienes nos hemos encontrado muchas veces para compartir algo que tiene que ver con nuestro deseo, nuestra relación al psicoanálisis. Y hoy específicamente en el gusto de presentar un libro de dos colegas y amigos como son Gerard Pommier y Patrick Lanman. Bueno, este libro se titula La represión, por qué y cómo. Antes nos decía en broma Patrick Lanman, mientras esperábamos tomando un cafecito, que ahora piensa todo lo contrario. Bueno, en todo caso, cuando terminemos de presentarlo, ustedes le preguntan cómo es lo contrario, ¿eh? Claro, es un libro que se publicó en Francia como Le Refoulement, Pourquoi Comment, en el año 2013, y fue precedido por un seminario, esto lo marcó Anabel, que sucedió antes, quiere decir que tiene ya algunos años. Bien, de cualquier modo, el hecho de que se publique hoy en castellano quiere decir que hay temas que son actuales, ¿eh? No es algo que uno diría está superado. Desde la presentación del libro tenemos algunas palabras de Alejandra Ruiz, quien acompañó la excelente traducción con un verdadero trabajo teórico y fundamentando muy bien que una traducción de un texto, por lo menos de psicoanálisis, no es solo un trabajo del pasaje de una lengua a otra, sino que también implica articulaciones teóricas. Por ejemplo, como ella prefirió traducir al castellano términos como Verdrängung, Unterdruck, donde en castellano, Verdrängung, nosotros elegimos el término represión. En francés existe una palabra represión, pero ellos no la usan para traducir Verdrängung, ellos usan Refoulement. Bueno, con buen criterio, creo yo, Alejandra prefirió que mantuviéramos lo que en la tradición psicoanalítica argentina venimos empleando, que es la palabra represión. Y para Unterdruck utilizamos, los franceses usan ahí la palabra represión, nosotros supresión.
implican cuestiones tópicas. En un caso se trata de algo que se sustrae a la conciencia para ir al inconsciente, en refoulement o represión. En el otro caso, algo que se sustrae de la conciencia para ir a lo preconsciente. Bueno, es un pequeño ejemplo de que no ha sido una traducción, llamémosle burocrática, sino que implica un trabajo cuidadoso, riguroso de la traductora y de Alejandra Ruiz para no desmerecer el texto original. Bueno, se trata también de algo muy interesante, y es que está presentado como una conversación entre dos analistas. Michel de Montaigne decía que él prefería, si tuviera que elegir en la desgracia, ser ciego antes que sordo o mudo, porque consideraba que lo más valioso era l'art de conférer. En castellano existe la palabra conferir, que es en el español antiguo lo que nosotros llamamos conversar. ¿Y qué quiere decir este diálogo entre dos analistas que se preguntan, se interrogan, coinciden y a veces difieren? Además, dejando un espacio que es una invitación al lector. Me hace acordar algo que en la tradición talmúdica se llama el pilpul. Dos rabí o dos maestros conversan sobre un tema. Uno dice A, el otro le retruca, dice B, el otro dice C, el otro le retruca, le dice D, y así siguen, y de pronto se terminó. No hay conclusión. Queda abierto para que el lector decida si elige una de las dos posiciones, busca una conciliación o una articulación entre ambas, o propone algo distinto a partir de lo que tuvo la oportunidad de leer. Este libro se ofrece con estas cualidades. Esto nos lleva a nosotros a recordar que cuando Lacan escribe los 4 discursos, se trata de la relación de la gente que se dirige al otro. Y, dice Lacan, allí se sostiene lo que llamamos el lazo social. Hace años escribí un libro que se llamó El Prójimo, donde en contra de lo que dice el mandato bíblico en términos de tradición cristiana o de sacrificio judaico, decía que el amor al prójimo no quiere decir ayudarlo, ejercitar la caridad, sino más bien recurrir a él para que nos ayude. ¿Y nos ayude a qué? A reencontrarnos con la falta. En este libro podemos ver continuamente cómo conversan en términos de amistad Patrick Lanman con Gerard Pommier, a veces coinciden, a veces se interrogan, a veces difieren e invitan al lector a encontrar también la falta. Es decir, nos coloca frente a problemas que por ahí nunca pensamos o que los pensamos de otro modo. Bien, vamos ya concretamente al tema que nos propone y ya desde el comienzo leemos que nos dice: la cuestión de la represión es absolutamente central. Es una afirmación contundente, ¿verdad? Esta la dice Patrick Lanman. Él dijo que ahora cambió. Si cambió, que lo diga ya, que es su oportunidad. Pero si no cambió, entonces yo la subrayo. Dice: la cuestión de la represión es absolutamente central, ya que todo lo que es reprimido es inconsciente. En cambio, todo lo que es inconsciente no es necesariamente reprimido. Es decir, que hablar de represión, si es un concepto central, fundamental, yo lo digo, podemos pensar que es el fundamento de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Si hay represión, estamos también pensando en el concepto de inconsciente. Y como decía Freud, llegado al final de sus días, cuando un periodista le preguntaba, bueno, ¿usted qué inventó? Si lo puede resumir en una frase. Bueno, yo lo que inventé es la hipótesis del inconsciente. Este libro entonces no trata de un tema del psicoanálisis, trata de un tema esencial. Bien. Ya desde el comienzo aparece algo que podemos articularlo con lo que sabemos, por lo menos lo que conocemos, los antecedentes de Patrick Lanman y también de Gerard, pero especialmente de Patrick, ya que está aquí presente con nosotros, que es todo lo que él viene desarrollando desde Francia y difundiéndolo a distintos lugares, respecto de esta regresión biologista que se viene dando desde hace unos años en el campo de la psiquiatría, especialmente en relación al autismo
y a las psicosis. Pero abarca toda la cuestión de la controversia respecto de eso que se nos quiere imponer en relación al DSM. ¿Cómo lo leo? Lo leo, aunque no mencione en este libro específicamente eso, en esta frase que les voy a leer. Dice así: la represión originaria o incluso la represión en general puede ser concebida como el hecho de reprimir algo fuera de lo consciente. Y aparece una pregunta que ya Anabel lo citó, pero ¿para mandarlo dónde? Evidentemente para nosotros, lacanianos, es enviado al lugar del otro con mayúscula. De ahí la pregunta, ¿cómo se constituye el lugar del otro? Y entonces responde: es evidente que preexiste al nacimiento, en particular al nacimiento del sujeto, puesto que nosotros pensamos que el otro preexiste al nacimiento del sujeto. Habría que introducir entonces dos grandes otros: el otro exterior al sujeto, que dice es el otro materno, para decirlo rápidamente, del que recibimos en efecto los mensajes y a partir del cual va a constituirse el deseo, y quizás habría también un otro constituido por el sujeto mismo, y que el autista no llegaría a construir. Acá hay una divisoria de aguas esencial. En el comienzo, o bien está el doctor Manes con los genes, o en el comienzo está el otro. Si a mí me preguntaran cuál es la estrategia general de toda la enseñanza de Lacan, desde el comienzo hasta el final, es que en todas las instancias que conocemos desde Freud y que él retomó, todas, el inconsciente, el preconsciente, la conciencia, el yo, el ello, el superyo, el ideal del yo, el fantasma, el síntoma, Lacan va a poner siempre en el inicio el otro. Que en el inicio esté el otro quiere decir también la posibilidad de operar sobre eso que el otro instala. Es decir, que esta frase para mí es consecuente con la lucha que viene llevando adelante Patrick Lanman, también Gerard, en relación a este retorno biologizante de la psiquiatría y también de todo el campo psi. Bien. Un tema que está abordado extensamente es la pregunta sobre la cuestión de la represión originaria, la Urverdrängung. Bien, dice así, respecto de cómo se constituiría esa represión originaria, cita Freud, esto viene de Freud, dice: como no hay posibilidad del desinvestimiento del preconsciente ni atracción por lo reprimido, claro, si es represión originaria, no hay reprimido, recién ahí va a haber reprimido. Dice que no existe todavía, explica que lo que es pregnante en la operación de la represión originaria es el contrainvestimiento, la contracarga. ¿Qué quiere decir? Que en la represión originaria, en el comienzo está el otro real. Lo que está operando para que esa represión originaria se instaure es lo que llega desde el otro real. El ser humano cuando llega a la vida es como cuando compramos una computadora. Es un viviente, es un hardware, pero falta instalar el software. El software es lo que llega desde el otro. Y esto para nosotros tiene un valor ético, porque es la posibilidad de incidir. Si el software está mal construido, viene con virus, ¿qué es lo que nosotros vamos a proponer? ¿Psicodroga? ¿Corte de cables? No, antivirus. La interpretación psicoanalítica, podemos decir, es un antivirus. Bien. Hay una polémica que la expone, por ejemplo, Gerard Pommier, que la conversa con Patrick Lanman. ¿Hay o no hay Urverdrängung en la psicosis? Bien, acá viene la cuestión. ¿Vamos a llamar represión originaria a la instalación del lenguaje? ¿O la represión originaria, como la plantea Lacan en los 4 conceptos, ya implica un movimiento operatorio por el cual lo que llega desde el otro va bajo la barra, por eso es represión, y hay una emergencia de un trazo del sujeto? Si nosotros escuchamos un chiquito en los primeros tiempos cuando habla, él no dice yo quiero ir a la plaza. Si tiene 2 años, 1 año y medio, dirá Juancito quiere ir a la plaza. Habla como habla el otro. Es decir, que habría un tiempo anterior a la represión primaria, que yo lo nombro de Einstellen en alemán, que quiere decir de poner, de instalación.
Bien, Gerard Pommier no piensa así, piensa todo lo contrario. Dice así: hay una represión del orden de la represión originaria en la psicosis. Y dice cuál sería la prueba. Se puede probar que los momentos alucinatorios más impresionantes de la psicosis corresponden a la puesta en acto de una represión. Cita a un psiquiatra clásico, dice: una experiencia de Belargé, psiquiatra de la edad clásica, lo ha demostrado. Se pone un estetoscopio sobre la laringe de personas en el momento en que padecen alucinaciones auditivas y se oye la laringe producir las voces de las alucinaciones. El que oye estas voces las produce, pero lo ignora y pregunta: ¿esto no es una represión? Bien, invitado por este texto al estilo del Pilpul, yo retomo la pregunta y digo: ¿es necesario que haya un sujeto para que se produzca eso? ¿No hay fenómenos que se producen sin que haya efecto sujeto? ¿Ese movimiento de la laringe quiere decir que está operando un sujeto escindido o quiere decir que está operando una respuesta previa a la constitución del sujeto? Con esto estoy cuestionando la cuestión de la represión originaria en la psicosis. Lo hago porque el texto invita a que uno también piense. El texto no se ofrece bajo el modo apodíctico o bajo el modo de certezas. Es una conversación. Bueno. Dice Patrick Lanman, voy a hacer apenas 2 pinceladas más para no fatigar. Dice: en definitiva me siento igualmente muy molesto por esta idea de represión originaria. Ustedes ven que se permiten todo un juego. Con toda razón, le dice a Gerard Pommier, ves en ella una cuestión epistemológica fundamental. Me parece por mi parte que es la cuestión del estatuto del inconsciente la que se plantea. Si se toma el camino de considerar que existe una represión originaria mítica o traumática, no podemos escapar de darle un estatuto ontológico al inconsciente. Es decir, cuestiona la idea de tomar el inconsciente bajo el modo, yo diría, de una ontología ingenua. Ustedes recordarán que en el seminario de los 4 conceptos hubo alguien que le preguntó a Lacan, creyendo que lo iba a arrinconar, ¿el inconsciente es del orden del ser o del no ser? Bueno, Lacan era amigo de Heidegger, es obvio que sabía lo de la ontoteología. ¿Qué le contestó? No es ni del orden del ser ni del no ser, es del orden de lo no realizado. Y acá nos encontramos con un problema donde yo acepto que entre nosotros tenemos diferencia. Hay colegas que dicen, no digamos el inconsciente porque eso es ontologizarlo. Entiendo la precaución, pero yo creo que no es necesario llamarlo lo inconsciente, que se presta a creer el inconsciente como cualidad, porque decir el inconsciente no quiere decir darle una ontología tangible, ingenua. Quiere decir que como en la computadora, ustedes tienen el Skype, el programa está instalado, pero si no se lo activa, no se realiza. Para poder hablar yo en este momento, tengo que tener incorporado una cantidad de términos y de gramática de la lengua castellana, si no, no podría hablar. Y eso está incorporado. Cuando se dice, por ejemplo, solo hay inconsciente cuando se habla en la sesión. Claro, cuando se habla en la sesión, ese inconsciente tiene una densidad que no la tiene en otro espacio, porque se va a jugar en transferencia. Pero eso no quiere decir que la gente no soñó desde los inicios de la humanidad. Y un sueño siempre es una formación del inconsciente. Bien, como ustedes ven, todo invita a pensar, repensar y conversar. Por último, quiero hablar sobre también otro comentario de Patrick cuando habla de la interpretación. Lo tomo porque sabemos que está muy en juego la idea de que lo simbólico es un tema pasado de moda, la interpretación no significa ya más nada, solo se trata del corte de la sesión, si es posible solo con una frase. Bueno, no dice eso, dice la interpretación atañe al síntoma que se constituye. No se trata de ir a buscar un sentido oculto sepultado solamente en la historia del sujeto. Pero agrega, por supuesto, lo que se constituye como material en el curso de la cura está ligado a esta historia. Es decir, no se trata de hacer una disyunción absoluta entre sincronía y diacronía. Efectivamente, uno interpreta en función de lo que se juega en transferencia en ese momento.
pero eso que se juega tiene que ver con las marcas de cada uno. Quiero decir, mis analizantes no sueñan con mi abuelito, sueñan con su abuelito. Con mi abuelito sueño yo. Sí, claro. Gracias, gracias. Bueno, y voy a concluir. Es la última cita que hago. Dice, por último, o sea, yo también es lo último que voy a decir, se pregunta, ¿es interesante oponer a Freud y a Lacan? Y entonces dice así, ¿sería reductor pretender que Lacan va más lejos que Freud? Pregunta. Y entonces dice, ¿sería más bien que el inconsciente freudiano acaso no es el mismo que el inconsciente lacaniano? Y dice lo textual, diría rápidamente que Freud parte del significante para llegar al sentido y que Lacan parte del significante para agujerear el sentido. Bueno, con esto les presento cómo me estimuló la invitación de estos dos colegas que se interrogan entre ellos y también dan la oportunidad de que uno los interrogue, coincida, mayoritariamente coincido, algunas veces difiero, es decir, es estimulante. Bueno, muchas gracias. Le paso la palabra a Diana Boronowski. Bueno. No, está bien. Hola, buenas noches. Bueno, es un momento muy grato estar con amigos presentando este libro. Quiero agradecerle a Alejandra Ruiz la invitación y felicitarla. Felicitarla porque en estos momentos de la Argentina y del mundo, tomar el desafío de dirigir una colección de psicoanálisis habla de su audacia y de su entusiasmo. Así que le deseo mucha suerte, numerosos y exitosos títulos e interesados lectores. Presentando en la colección Latitud Subjetiva, con esta publicación se inicia una serie de la nueva colección y le damos hoy la bienvenida. A su vez, Alejandra firma la presentación del tema del libro a la cual se refirió Isidoro. Voy a tratar de no repetir cuestiones que ya dijeron mis amigos, o sea que ustedes pueden leer en la presentación del libro un texto muy apropiado, muy adecuado acerca de la traducción de Alejandra Ruiz. El libro está enriquecido en tapa y contratapa por sendas producciones de Analía Huertain, y ha sido traducido del francés por Valeria Casteló-Joubert. El formato del libro. En esta ocasión, dos analistas se dan cita a través de una investigación, bajo la forma de la conversación. Es decir, que la función del seminario que ellos han dado es tomada como causa para la investigación. En verdad es la función que se espera de un seminario, pero ellos lo explicitan. Es algo que fue dictado oralmente y pasado al escrito. Tenemos tradición Lacan en ese sentido. ¿Qué se ofrece a los asistentes a este seminario y ahora a sus lectores? Un recorrido en el que se comparten avances que los autores van descubriendo y bajo el modo de mutuos apoyos uno al otro para dar lugar a una trama de nociones, conceptos fundamentales a partir de la experiencia clínica teórica de cada uno de ellos. Entonces nos encontramos con un texto singular en el que se aprecia la rigurosidad que da la riqueza y sostiene el interés por las diversas articulaciones. ¿A quién le hablan? Buscando un supuesto lector atento, no apurado ni perezoso. Es un libro de estudio y en consecuencia es un libro para dejar descansar de tanto en tanto, de levantar la mirada y volver a él con nuevas preguntas. Este libro no está confeccionado como un reading o una compilación, que es uno de los modos en que se reúnen los trabajos de un autor. En este caso,
se lee el hilo que va de un tema hacia y con el siguiente, intentando responder a los interrogantes que se van abriendo. Si hablamos de su estilo de escritura, es preciso reconocer que, como viene del discurso oral, por lo tanto, es conciso, lejos de cualquier cripticidad y aportando distinciones que son verdaderas orientaciones para la práctica. Es un libro para leer con el lápiz en la mano, como ustedes habrán escuchado ya, y seguir una línea que toma fuerza desde el primer capítulo y llega hasta el último, son 13, con formulaciones que se van complejizando a la vez que enriqueciendo. Cada uno de estos capítulos toma una determinada articulación de la represión. La elección del tema, un concepto fundamental que estimula el cruce de intervenciones, en el cual la palabra se encuentra dignificada por un debate, vacilaciones, marchas y contramarchas, en las que las cuestiones que se van diciendo dan testimonio de un tramado que participa al lector de sus vicisitudes, pero más que nada encontramos un trabajo, diría yo, artesanal, riguroso en lo que hace a la afinación conceptual, e inspira al lector porque favorece la inmersión en las diversas articulaciones que rescata, no sin proteger su referencia permanente a la cuestión de la represión, que se va arborizando. Este es uno de los tantos méritos de este libro, a mi entender, sostenerse en un tema central y bordearlo en relación a otras cuestiones también fundamentales, desde luego, al fantasma, al afecto, a las distintas modalidades, porque plantean distintas modalidades, como sabemos, de la represión. Y es un concepto central, parece que de esto Patrick ya se arrepintió, pero bueno, está dicho ahí que todo lo que es reprimido es inconsciente, en cambio todo lo que es inconsciente no es necesariamente reprimido. Quiere decir que la conjunción entre represión e inconsciente se va desplegando a lo largo de todo el libro. Voy a hablar del efecto que produjo en mí la lectura de este libro. Los matices de un concepto nuclear de nuestro psicoanálisis, en una pulseada, la verdad, sin complacencia, entre dos psicoanalistas que sondean y exploran acepciones y dobleces, y van colocando sus divergencias. La verdad que nos brindan un material exuberante para avanzar en un vero trabajo de investigación. En cada intervención nos enseñan cómo se va persiguiendo la afinación conceptual, cómo se puede pensar y leer a Lacan y a Freud, y cómo leen su propia experiencia como psicoanalistas. Nada de lo que se dialoga es obvio. Se cuidan a sí mismos de hacer teorías exhaustivas, sino más bien de explorar la noción a la que se dedican, las propiedades, sus exigencias, sus declinaciones y sus incidencias en la clínica. Al leer este libro parece uno encontrarse con dos participantes de un intercambio fuera de programa, que van desgranando su experiencia con giros imprevistos. Sin saberlo, quizás sin proponérselo, van acercando con un estilo llano, pero no sin intensidad teórica y clínica. La verdad es que no le recomiendo a ustedes entrar en este libro de modo azaroso, por cualquiera de sus capítulos. No es, a mi criterio, lo más conveniente, si bien el lector desde ya tiene esa posibilidad y puede decidirlo, dado que no guardan necesariamente una secuencialidad por la diversidad temática que toman y el vasto panorama que propone. Ahora bien, si lo que al lector le importa es conocer un estilo de trabajo intelectual
y un modo de abordar la enseñanza de los temas, mi sugerencia es seguir el orden cronológico de los capítulos. Sin levantar la voz, se hacen escuchar a los oyentes que están presentes en el seminario, desde luego. Entonces, intervienen con sus preguntas. Gerard dice que cuando hablamos buscamos reencontrarnos. Me interrogo respecto a esta afirmación, permito ponerla en cuestión, porque en el análisis también es posible hablar para perderse, ya que si la cura analítica es el único lugar donde podemos reencontrarnos verdaderamente, como afirma el autor que menciono, quizás para reencontrarnos, digo, es necesario perderse para poder escucharse. Gerard nos recuerda también que hablar es el primer acto, es la prolongación del primer grito. Se me cayó el saco y es blanco. Listo. Perdón, en la prolongación del primer grito, expresión inicial de la división del sujeto. Patrick Lanham, por su parte, y retoma, como siempre va uno retomando lo del otro, lo que Gerard avanza acerca del paso sexualizado del deseo, del cual ya habló Anabel. Patrick nos ofrece expresiones tales como, dice Patrick, tu idea de disociar el deseo y la ley es seductora. O sea, él es como él toma lo que dice su compañero de seminario. También dice Patrick, nadie es dueño del falo. O bien, comenta, es una linda frase. O bien, en tu razonamiento, es decir, es el modo en que uno se va dando apoyo al otro. ¿El cuerpo pulsional es ya una represión o es una operación que hay que calificar de otra manera? Se pregunta Patrick. Es en esta línea, entre muchas otras, que le da la ocasión de dar el debate cuando abre esta pregunta. Si el cuerpo pulsional es ya una represión o una operación que hay que calificar de otra manera, a mi entender, afirmo que, como yo lo entiendo, y es mi lectura, que el cuerpo recibe el resonar al hablar, que el cuerpo es lenguaje. De ahí entonces, la represión, ¿qué función cumple? Cuestiones invitantes para seguir debatiendo. Es el entusiasmo de los dialoguistas lo que nos acompaña en la lectura de este libro, que si bien es de densidad teórica, trae un viento fresco por el torbellino de ideas que va generando. Gerard dice que en un seminario de investigación no nos podemos conformar con hechos, hay que interrogarlos, y da como respuesta a esto, tratar de insertarlos dentro de una causalidad estructural. Ahora bien, hay que decir que no siempre el diálogo fluye. En algunos de sus capítulos ya no nos encontramos con el diálogo en la misma clase o en la misma exposición del autor, sino que la misma es retomada por el que no habló en la siguiente. Es decir, hay un tono que va cambiando del principio hacia mediados del libro en esa dirección. Es decir, parece ser que cada uno de los intervinientes de la conversación necesita hacer una pausa o pensar de otra manera o darse un tiempo para responder. Como por ejemplo, en el notable capítulo sobre la represión y el fantasma. Es claro que se trata de dos que se escuchan a fin de debatir, acordar o tomar una línea para avanzar. ¿Dónde empieza la represión? Un ejemplo de esta modalidad de trabajo es el capítulo que despliega Pommier, La represión empuja la causa. Él presenta dicha cuestión como una de las más difíciles y controvertidas que es, y el libro se dedica bastante a esto, como dijeron Isidoro y Anabel, a la articulación entre la represión originaria y la represión secundaria. No voy a abundar nuevamente en esto. Al decir de Gerard, citando a Freud, refiere el hecho de que siempre
encontramos una buena razón, para justificar lo que nos sucede. La causa, agrega, nunca queda vacante. Acuerdo plenamente con esta afirmación y me suscita una pregunta. ¿Qué función cumple la angustia de castración en relación a esta imposibilidad de dejar la causa vacante? Si tengo que decir de qué se trata, es eso. Numerosas entradas, versiones clínicas, con la consecuencia de este concepto en la vida psíquica de los seres hablantes. Es así que el punto de partida sostenido por Pommier se encuentra con una paradoja que lo lleva a la pregunta siguiente: ¿cómo puede haber represión antes de que el inconsciente se constituya? Y ahí avanza Patrick con una pregunta: ¿cómo aceptar este forzamiento lógico, ya que la represión originaria, nos recuerda, está en relación con el nacimiento del sujeto? Freud quiso plantear el punto cero, el punto de origen a partir del cual el inconsciente se constituye. Neurosis y psicosis desde el punto de vista de la represión originaria. Lo que diferencia la neurosis de la psicosis, dice Girard, es poca cosa. Me gusta la frase que viene después. Pequeña diferencia, pero grandes consecuencias. ¿Por qué aprecio esta formulación? Porque es una manera muy acertada de la que podemos dar cuenta en nuestra clínica, pero por supuesto no solo, sino también en nuestra vida. Hay diferentes modalidades de la represión que no siempre van unas con otras, afirma Pommier, dejando solo para la psicosis la represión originaria. Cuando la represión secundaria falla, tomando la posta en semejante desafío teórico clínico, Patrick señala una paradoja y acepta las puntuaciones, pero agrega que la represión funciona siempre y que lo que disfunciona, esto es un término de Girard, el capitonaje de la represión por el nombre del padre. Es así que la desmentida, la forclusión, la represión y sus diferentes versiones se van desplegando. Lo vivo de este diálogo es que, por supuesto, como ya dijimos, no siempre están de acuerdo, lo que hace lugar a una benéfica controversia que no es tan habitual en el intercambio entre psicoanalistas, donde suele reinar una cortesía que se distancia de lo que requiere un avance. Así, Patrick confiesa sentirse molesto por la idea de represión originaria que coloca Girard. Dice a la que no adhiere, ya que ve en lo que plantea Girard una cuestión epistemológica fundamental. Él cree que es la cuestión del estatuto del inconsciente lo que se plantea. Y avanza Patrick un poco más con su pregunta: si el inconsciente tiene un estatuto ético, ¿qué se hace con la represión originaria? Como se puede apreciar, son cuestiones que me llevan a aconsejar vivamente la atenta lectura de este libro, que arroja luz sobre diferencias que enriquecen nuestra clínica. Y para finalizar, creemos, al considerar algún porvenir para el psicoanálisis, lejos del aplanamiento y la banalización, es solo haciendo distinciones. Las mismas, en este libro por lo menos, lejos de indicar disyunciones maniqueas, van en la dirección de una operación de lectura que posibilita la articulación de algún saber. Muchas gracias, léanlo, cómprenlo y disfrútenlo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Buenas noches a todos y todas. Merci beaucoup à tous les intervenants de cette lecture détaillée et remarquable qu'ils ont faite de ce livre. Agradezco a todos los que han intervenido por la lectura realmente notable y detallada que han hecho del libro.
ils m'ont donné envie de lire le livre. Y me dieron ganas de leer el libro. Le livre que j'ai refoulé, bien sûr. El libro que yo reprimí, por cierto. Et quand j'ai dit tout à l'heure que je dirais l'envers de tout ce que j'avais dit, c'est pas tout à fait vrai quand même. Y no, cuando recién les decía que no es exactamente cierto, tampoco es tan así, ¿eh? Gérard et moi, nous nous sommes rencontrés dans un séminaire pendant plusieurs années. Durante varios años, Gerard y yo nos encontramos en un seminario, Et nous n'avons jamais travaillé ensemble. pero nunca habíamos trabajado juntos. On se retrouvait à 9h du soir, comme ici, dans une salle à peu près la même à Espace Analytique à Paris. Nos encontrábamos a las 9 de la noche, como ahora, en una sala de Espace Analytique en París, Il y en avait un qui parlait un mois et un autre qui parlait le mois suivant. pero hablábamos alternadamente, uno un mes, otro el otro, Mais on ne savait absolument pas de quoi il allait parler. pero no teníamos idea de qué es lo que iban a hablar. On découvrait, comme on dit, en live ce que l'autre allait dire. Y descubríamos en vivo lo que el otro iba a decir. Et quand il s'est agi de publier, il y a eu une petite relecture, mais vraiment très superficielle. Y cuando llegó el momento de publicar, hubo una muy breve y superficial colectura. Et c'était les enregistrements qui ont été retranscrits. En realidad lo que fue es una transcripción de las grabaciones. Alors, c'était une modalité de travail qui était, à mon sens, très fructueuse, Y en mi opinión, esa modalidad de trabajo fue muy fructífera, même s'il y a des lourdeurs, il y a des répétitions. aun cuando haya repeticiones, algunas cosas pesadas. Mais c'est une méthode que je n'avais jamais expérimentée Este es un método que yo nunca había experimentado et que j'ai envie de reprendre sur un autre thème avec éventuellement quelqu'un d'autre. y me dan ganas de retomarlo sobre otro tema, eventualmente con alguna otra persona. Alors moi, je me rends compte quand j'ai reparcouru ce livre pour la soirée d'aujourd'hui, Y al releer el libro, reverlo para esta velada, j'avais déjà ébauché certaines préoccupations qui sont devenues maintenant des obsessions. me doy cuenta que yo ya estaba esbozando algunas preocupaciones que ahora se han convertido en obsesiones. Et en particulier la question de la défense de la psychanalyse. En particular el tema de la defensa del psicoanálisis. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais déjà osé dire qu'il fallait défendre la psychanalyse. Hace algunos años yo ya me había atrevido a decir que había que defender el psicoanálisis. Et on m'avait rétorqué, enfin quelqu'un m'avait rétorqué que la psychanalyse n'a pas besoin d'être défendue. D'ailleurs, ni Lacan ni Freud n'ont défendu la psychanalyse. Y alguien me dijo, pero el psicoanálisis no tiene necesidad de ser defendido. En realidad ni Lacan ni Freud defendían el psicoanálisis. Et j'avais dit, non, ils n'ont pas défendu la psychanalyse, ils n'ont fait que ça toute leur vie. Y yo les dije, no, no defendieron el psicoanálisis. Es lo único que hicieron durante toda su vida. Et en particulier, je me rends compte en relisant certains chapitres de ce livre Y al releer algunos capítulos de este libro, lo que me doy cuenta en particular qu'il y a un problème indépassable. es que hay un problema insuperable. Nos théories ont une certaine scientificité, Nuestras teorías tienen una cierta cientificidad mais notre pratique relève plutôt de l'art. y nuestras prácticas tienen que ver más bien con el arte. Et quand on veut faire la théorie de notre pratique, Y cuando queremos hacer la teoría de nuestras prácticas, on est confronté à cette contradiction entre la scientificité et l'art. nos enfrentamos a esta contradicción entre cientificidad y arte. Et du coup, il y a un clivage qui se fait entre la théorie de la clinique Y entonces hay como una decisión que se hace entre la teoría de la clínica et la théorie avec un grand T. y la teoría con mayúscula. Mais ce clivage ne résout pas le problème. Pero esta decisión no va a resolver el problema. Et dans ce livre, pour ma part, je ne peux pas répondre à la place de Gérard, Y en lo que a mí respecta, porque no puedo hablar por Gerard, en este libro j'ai sans cesse oscillé entre, je dirais, une tentation de la théorie avec un grand T yo fui oscilando sin cesar entre la tentación por la teoría con mayúscula et la théorie de la clinique, de ma clinique, y la teoría de la clínica, mi clínica, ce qui amène des contradictions, lo cual lleva a contradicciones, mais aussi des mises en tension qui sont tout à fait intéressantes. pero también hay tensiones, puestas en tensión muy interesantes. Alors, après que l'un d'entre nous ait parlé, Y luego de entonces de que hablaba uno de nosotros,
L'autre prenait la parole el otro tomaba la palabra et commençait un soi-disant commentaire de ce qu'il avait entendu. y hacía una especie de comentario de lo que había escuchado. Et bien souvent, en réalité, il poursuivait ce qu'il avait dit la fois d'avant, Y a menudo lo que ocurría es que continuaba diciendo lo que había dicho la vez anterior, avec une formule de politesse. C'était juste ce que tu as dit me fait penser. con una fórmula más o menos elegante que decía, está muy bueno lo que vos dijiste, pero me hizo pensar. Un peu comme quand vous faites de la communication, qu'il y a quelqu'un dont vous voulez vraiment descendre l'argumentaire. Un poco como cuando ustedes quieren hacer caer todos los argumentos de alguien, Vous commencez par le dire, je suis complètement d'accord avec empiezan vous. diciendo, estoy totalmente de acuerdo, Mais, pero... et à ce moment-là, vous commencez effectivement à descendre tous les arguments, les uns après les autres, Y ahí es el pour momento démolir son en que argumentaire. ustedes empiezan a hilvanar todos sus propios argumentos para demoler el argumento del otro. Mais par moment, celui qui avait parlé essayait quand même de reprendre un peu la parole, Pero el que había hablado originalmente trataba de vez en cuando de retomar la palabra et dans un deuxième temps, il y avait un dialogue qui s'instaurait. y entonces en un segundo momento se instauraba el diálogo. Mais d'emblée, il n'y avait pas vraiment de dialogue. Pero inicialmente no había verdadero diálogo. Mais c'est une formule, après tout, qui peut être intéressante Y esta es una fórmula que en definitiva puede ser interesante. à l'époque où maintenant tout le monde cherche le consensus. En ese momento en que todo el mundo busca un consenso. Là, on était dans un dissensus enrichissant. Y esto en realidad fue un disenso enriquecedor. Alors, je voudrais quand même dire une chose à propos, par exemple, de l'interprétation. Y quiero decir algo sobre la Je ne interpretación. peux pas reprendre tout ce que vous avez dit parce que c'est très riche et je ne pourrais pas reprendre tout. No voy a retomar todo lo que dijeron porque ha sido muy rico y no quiero volver sobre todo eso. C'est vrai qu'il y a maintenant des débats très importants en France, je pense qu'il y en a ici aussi, sur la fonction de l'interprétation. Hay debates muy importantes en Francia y supongo que aquí también ocurren sobre la importancia de la interpretación, la función de la interpretación. Et je pense que les conceptions freudiennes de l'interprétation, comme les conceptions lacaniennes, Y creo sont fondées que las concepciones freudianas, así como las lacanianas sobre la interpretación, tienen un fundamento. Mais c'est en lisant, en travaillant sur cette question de l'interprétation que j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Pero trabajando este tema de la interpretación entendí algo que no había comprendido anteriormente. Deux choses. Dos Une cosas. chose sur le signifiant et une chose sur le symptôme. Sobre el significante y sobre el síntoma. À propos du signifiant, les signifiants ne sont pas des mots, les signifiants tels qu'on les utilise dans la psychanalyse. En cuanto a los significantes, no son palabras, los significantes tal como los usamos en el psicoanálisis. Ce sont des représentations de mots. Son representaciones de C'est palabras, très différent. lo cual es muy diferente. C'est en ce sens qu'il y a un lien entre le signifiant lacanien et la représentation de mots freudienne. Ahí hay un vínculo entre el significante lacaniano y la representación de la palabra freudiana. En gros, le signifiant lacanien englobe le concept de représentation de mots. El significante lacaniano engloba en general el concepto freudiano. La même chose pour le symptôme. Lo mismo para el síntoma. Il y a des symptômes qui cèdent à l'interprétation. Hay síntomas que ceden a la interpretación Et il y a des symptômes qui ne céderont jamais à l'interprétation. y hay síntomas que jamás van a ceder a la interpretación. Pourquoi? Parce que dans le symptôme, il n'y a pas simplement du symbolique, ¿Y por qué? Porque en el síntoma no hay simplemente lo simbólico, mais il y a de la jouissance. sino que hay goce. Et selon le degré d'importance du symbolique, Y según el grado de importancia de lo simbólico, on ne peut pas dire que la proportion, parce qu'on retomberait dans quelque chose d'un peu ridicule. no vamos a hablar de proporción porque caeríamos en algo un poco ridículo, Mais un symptôme essentiellement d'ordre symbolique va céder à l'interprétation. pero un síntoma esencialmente de orden simbólico va a ceder a la interpretación. Alors qu'un symptôme essentiellement, je dirais, de l'ordre de la jouissance, Mientras que uno esencialmente del orden del goce va pas céder à l'interprétation. no va a ceder a la interpretación. Au contraire, l'interprétation Al peut le contrario. fixer. Puede fijarlo la Il va interpretación. falloir que cette jouissance se vide. Este goce tiene que vaciarse. Et c'est en ce sens que je dirais que les conceptions freudiennes et lacaniennes Yeah. sont à adapter en fonction de ce que l'on entend dans le symptôme. Entonces hay que adaptar las concepciones freudianas y lacanianas en función de lo que entendemos del síntoma. Il y a des symptômes qui sont interprétables et des symptômes qui doivent être vidés.
Hay síntomas interpretables y otros que deben ser vaciados. Je pense par exemple aux gens qui ont des addictions. Por ejemplo, pienso en gente que tiene adicciones. Aucune addiction ne servira à une interprétation. Ninguna adicción va a ceder a una interpretación. Et si une addiction cède, Y si una ça sera adicción parce que la cede, jouissance a été un peu vidée. es porque el goce había sido en alguna medida vaciado. C'est un exemple typique dans la clinique. Es un ejemplo típico de la Et clínica. c'est pour ça qu'il est très important de ne pas opposer, c'est ce que a dit Isidoro Y Weg, por eso, como dijo Isidoro, es muy importante no oponer de ne pas opposer Freud et Lacan. a Freud con Lacan. Par ailleurs, je pense que ce qui est intéressant dans ce livre aussi, Y c'est creo que, que otra cosa que es interesante en este libro ça réhabilite l'idée de l'inconscient. es que rehabilita la idea del inconsciente. Moi, je ne suis pas d'accord pour évacuer l'idée de l'inconscient No estoy de acuerdo en evacuar la idea de inconsciente. et que actuellement, c'est une mode qui accourt chez certains en France Hay una moda actualmente en Francia entre algunos de jeter hors les murs la notion d'inconscient. de tirar, sacar de la noción de inconsciente. Alors, ils ont des arguments, Y tienen algunos argumentos, mais moi, je ne peux pas travailler sans la notion d'inconscient. pero yo no puedo trabajar sin la noción de inconsciente. Et je pense même que cette notion est insupportable aux adversaires de la Y psychanalyse creo que es incluso una noción que es insoportable para los adversarios del psicoanálisis. et qu'une des raisons du triomphe, de la psychiatrie biologique, du fait que la psychanalyse est chassée, Y una de las razones del triunfo de la psiquiatría, del hecho de echar al inconsciente, c'est une résistance à la notion d'inconscient. es la resistencia a esta noción de Ce inconsciente. n'est évidemment pas la seule raison. No es la única, por cierto. Ça ne peut pas réductible à une résistance à la psychanalyse. No es reductible a la resistencia al psicoanálisis. Il y a d'autres choses, mais il y a ça aussi. Pero esto también está, aunque Donc, haya si- otras cosas. D'une certaine façon, si on lâche sur la notion d'inconscient, Si largamos esa noción de inconsciente, on devient plus politiquement correct. nos convertimos en más políticamente correctos. Mais moi, je ne peux pas travailler sans la notion Pero d'inconscient. yo no puedo trabajar sin la noción de inconsciente. Et finalement, refoulement, En inconscient, consecuencia, represión, inconsciente, ce sont deux notions de piliers absolument indestructibles, son dos nociones, dos pilares absolutamente indestructibles je dirais, de la psychanalyse. en el psicoanálisis. Alors, il y a aussi le problème qu'on a peut-être voulu être un peu trop ambitieux dans ce livre, Y creo también que hay un problema. Tal vez quisimos ser demasiado ambiciosos en este libro, à parler du refoulement imaginaire, de hablando la de la pulsion, represión originaria, de la pulsión. mais parce qu'on y était entraîné. Pero estábamos entrenados para eso, nos vimos llevados a hacerlo. Au fond, c'est toujours un peu le risque quand on commence à prendre la parole. Cuando uno toma la palabra, siempre corre un riesgo. On a du mal à limiter. Tenemos problemas en limitarnos. Et là, on est peut-être tombé, je dirais, dans un travers qui a consisté à vouloir être un peu trop exhaustif. Y tal vez quisimos ser demasiado exhaustivos. Mais les propos que j'ai entendus ce soir me réconfortent dans l'idée que ce livre était utile. Pero las palabras que escuché esta noche me reconfortan porque me parece que este libro ha sido útil. Parce qu'un livre, c'est fait quand même pour permettre une transmission et surtout un travail de réélaboration. Porque un libro está hecho para permitir una transmisión y sobre todo un trabajo de reelaboración. En tout cas, merci beaucoup pour votre lecture Voilà. qui est vraiment exceptionnellement, je dirais, riche, dont on n'a pas l'habitude en France en général, les lectures sont beaucoup plus superficielles. Y entonces, en todo caso, muchísimas gracias por esta lectura tan a fondo. En Francia las lecturas son mucho más Il y a même- superficiales, il y a- no tengo la costumbre. Il y a même une expression qui est la lecture du 4e de couverture. Y hay una expresión que tiene que ver con la lectura de la tapa contra tapa, C'est-à-dire de l'abstract. o sea, el abstract. Moi, je vois que vous êtes allé beaucoup plus loin et je vous remercie profondément. Veo que fueron mucho más allá y les agradezco profundamente.